Bienvenidos amigas y amigos de Entre Tejas TV. Es un enorme gusto tenerlos de nuevo por aquí. Y en esta ocasión vamos a tener oportunidad de conversar con nuestra invitada, la doctora Marina Alonso Bolaños. Es investigadora de la Fonoteca del Instituto Nacional de Antropología e Historia, es maestra y doctora en Historia por el Colegio de México, maestra en Antropología por la Universidad Nacional Autónoma de México y etnóloga por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, es miembro también de la Academia Mexicana de Ciencias Antropológicas, Asociación Civil, ha sido docente en la UNAM, en la ENA y en la Field Research Project de la Universidad de California desde 2006. Ha colaborado en proyectos en el Musée du Quai d'Orsay, París, sobre antropología del arte con la UNESCO. Ha sido profesora visitante en la Universidad de la República del Uruguay, también en la The University of Texas en Austin y becaria de la Fulbright García Robles en Smithsonian Institution en Washington, D.C. Fue profesora visitante durante un semestre en la Universidad de Auckland, en Nueva Zelanda, para instaurar la cátedra México con el curso Etnografía Mexicana. Formó parte del equipo de investigación Chiapas del Programa Nacional de Etnografía de las Regiones Indígenas de México, del INAH, de 1999 a 2019, dentro del cual se investigaron 12 líneas temáticas, entre otras, organización social, territorio, alternativas religiosas, cosmovisiones, chamanismo y nahualismo, migración, etnografía retrospectiva, diversidad cultural y desigualdades y procesos socioambientales. Ha investigado sobre las expresiones musicales y ha producido series radiofónicas y fonográficas. Destaca Raíces 2010, producido por el IMER y que obtuvo el premio INA de divulgación Raúl Guerrero. Es autora y coautora de libros y artículos en torno a la historia, antropología y etnografía de pueblos indígenas. Entre otros de sus títulos encontramos Microhistorias de los zoques bajo el volcán, la erupción del Chichonal y las transformaciones de la vida social, publicado por el Colegio de México en el 2020, la invención de la música indígena de México, Antropología e Historia de las Políticas Culturales de México en el siglo XX, una edición del 2019 por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y muchos títulos más en coordinación y en compañía de otros investigadores. Pues doctora, muchísimas gracias, qué amable por aceptar esa invitación. Y qué tema en verdad, el tema del Chichonal, pero sobre todo de la cultura zoque, vista desde la perspectiva de una etnomusicóloga, que no es tan común por estas latitudes saber de la actividad de ustedes. Muchas gracias por la invitación. La verdad es un honor y un gusto, un placer charlar por aquí. Y aquí estamos. Qué bueno. Pues me gustaría empezar, porque siempre me llama mucho la atención de cómo estudiosos e investigadores de otras latitudes vienen a Chiapas. Si no tiene inconveniente, cuéntenos cómo llegó a Chiapas y cómo se despertó este interés por la investigación. Claro, bueno, vamos a remontarnos a hace muchos años, cuando era estudiante en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y un profesor, por cierto, de origen guatemalteco, José, nos daba un curso de Relaciones Interétnicas en la ENA, y él consideró importante que fuéramos a hacer trabajo de campo. Bueno, es parte de la currícula del estudiante de antropología, y nos propuso ir a Chiapas. Pues por supuesto que estábamos todos felices, y entonces nos llevó, pero nos llevó a un lugar particularmente interesante porque era poco común en ese entonces ir a esas zonas, que era el noroeste del estado, precisamente en las regiones zoques. Yo siempre digo que son muchas, por eso hablo en plural, en las regiones zoques. Y bueno, pues llegamos ahí. Además, esto fue a inicios de los 90,
y pues se entenderán que se trataba de un contexto completamente distinto al que debí después del 94. Y bueno, en esta zona, pues donde la mayoría de los habitantes son de origen zoque, pues bueno, a mí me fascinó. A mí y a muchos y muchas de los compañeros que estuvimos ahí en esa ocasión, porque pues sí, algo tiene Chiapas que fascina. Es, eh, en particular esa zona a mí me encantó por la gente, por la calidez, por la disposición a charlar, a estar con uno, a entenderse, a dialogar. Eso es fabuloso. Aspectos que no vi siempre o no he visto siempre en otras partes del estado. Entonces, a mí me atrapó esa ocasión. A la fecha, pues no he dejado de ir, he hecho pues muchas amistades, etcétera. Entonces, bueno, creo que más allá de esta relación de diálogo y de esta cercanía que una como investigadora se plantea para su propia, eh, el desarrollo de los trabajos, etcétera, sí, el propio gremio antropológico en particular, bueno, pues ha tenido siempre un gran interés por Chiapas, en términos históricos, en términos antropológicos, sociológicos, etcétera, en muchos campos. Siempre ha habido mucho interés. Y claro, en el siglo XX, digamos que atraviesan las investigaciones de las universidades de Harvard y de Chicago, que dejan un antecedente importantísimo para la antropología mexicana. Y entonces, bueno, pues ha habido un sinfín de investigaciones ininterrumpidas desde entonces, y siempre hay una fascinación. Por supuesto, no se diga atravesando el levantamiento zapatista y todo lo que sabemos que generó, entre muchas polémicas, mucho debate en el gremio, en muchas áreas, pero siempre ha habido una fascinación, ¿no? Entonces uno va y encuentra siempre una dinámica distinta, todo cambia de una semana a otra, y sobre todo que, bueno, yo voy desde aquí, desde la Ciudad de México, y me quedo a hacer trabajo de campo y regreso. Entonces vuelvo a regresar y las condiciones y las situaciones ya cambiaron. Eso es también lo que lo hace fascinante. Más esta cuestión, de sustrato, de continuidades, de adaptaciones, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues es desde no podría hablar en general de antropólogos y antropólogas, pero sí puedo decir que por lo general siempre fascina Chiapas. Yo he hecho trabajo de campo en muchos otros lugares y, sin embargo, siempre quiero regresar allí. O sea, es mi lugar. Claro. Doctora, déjeme compartir con nuestra audiencia esto que voy a comentar. Yo tuve conocimiento de la labor de la doctora Bolaños a partir de que tuve oportunidad de leer su tesis de doctorado, que se convirtió posteriormente en uno de los libros que mencioné. Y pues hemos leído narraciones de antropólogos, de arqueólogos, de viajeros del siglo XIX y XVIII que resultan muy reveladores. A mí me ha ocurrido con el caso de Chiapas, de esa perspectiva que tienen para ver a estos territorios y a estas costumbres, a estos pueblos que hemos ido. Pero en el caso de la tesis de la doctora Bolaños, me llamó mucho la atención que ella efectivamente llega en el 90, va a la región del Chichonal y hay unos compañeros que deciden bajar al cráter y se da un proceso que tiene que ver con que al regresar, uno de los pobladores del pueblo Zoque les dijo que tenían que curarse, que tenían que recibir un tratamiento especial por eso. Y además, usted hace mención de la diosa que salvaguarda o que habita el volcán. Entonces, en verdad que el trabajo de la etnografía y de los antropólogos, pues es fascinante porque parecería una narración surrealista, o no, mejor dicho, del realismo mágico de América que hemos leído en los escritores latinoamericanos, ¿no? ¿Qué recuerdos le quedan de esa etapa? Porque en verdad que es muy reveladora, es muy revelador su texto con respecto a eso. Y a partir de allí comenzó su gusto, su encantamiento
por la cultura zoque. Bueno, Y sí, además, es perdón, un pasaje muy... y además quiero aclarar algo, su formación como etnomusicóloga también es algo que me atrae muchísimo porque es también la etnografía desde la perspectiva de la música, es otra visión que enriquece, que ya hablaremos de eso más adelante, si nos lo permite. Sí, claro, no, muchas gracias. Bueno, yo además quiero mencionar que hago un acercamiento a la música, pero desde la antropología. Y tengo incluso un planteamiento crítico en torno a la etnomusicología como disciplina, pero bueno, ya más adelante charlaremos sobre eso si hay oportunidad, por supuesto. Entonces, yo voy como etnóloga en esta primera ocasión a la zona del volcán y en efecto, pues parte del recorrido pues era ir a las diferentes localidades y pues también ir a ver el volcán, porque en términos históricos pues había hecho erupción muy recientemente, ¿no? En ese momento, se hizo erupción en el 82 y la gente todavía no tenía pues la idea de acercarse, de ir al volcán, etcétera. Y cuando nosotros llegamos y le planteamos a las personas que conocimos allí, pues nos dijeron, oigan, pues vamos volcán, si quieren ir, vamos a verlo. Y ya nos llevaron varias personas. Y bueno, es impresionante, es un volcán que realmente se destapó, es un volcán con un cráter muy amplio porque se desprendió todo el cono, ¿no? Entonces es como de 1 kilómetro a la redonda. Y entonces, bueno, nos metimos, bajamos al cráter. Es muy peligroso porque aunque no es tan profundo, el volcán sigue vivo. Y hay que conocer las rutas para bajar, que se van modificando por el mismo movimiento, telúrico, digamos, y hay fumarolas, etcétera. Entonces bajamos y bueno, lo difícil no fue bajar, sino regresar, a la orilla del cráter. Y bueno, yo recuerdo que cuando regresamos a la comunidad, la gente nos dijo que estábamos encantados porque como parte de este planteamiento mítico del sistema de creencias Oques, hay lugares sagrados, lugares míticos. Cuando regresamos a la localidad de donde habíamos partido, que es Chapultenango, que es una cabecera municipal importante, y la gente nos dijo que veníamos encantados. Esto implicaba que, eh, dado que hay sitios sagrados en la cosmovisión Zoque, seres sobrenaturales, etcétera, y el volcán pues es una puerta a otro mundo, digamos, y es un sitio al que ellos consideran un encanto, igual que estos seres sobrenaturales. De hecho, por ejemplo, Piohuachúhueh, que es la deidad femenina, la diosa, la dueña del volcán, pues es también un encanto. Entonces, cuando regresamos, una persona nos dijo, un curandero, bueno, ustedes están encantados y tienen que someterse a un ritual de limpia porque no se pueden quedar así. Digamos que uno llega como empapado de ese mundo que podría ser el inframundo, de ese mundo frío, de ese mundo del lado oscuro, de esta cosmovisión, etcétera, y pues había que someterse a esta limpia, ¿no? Entonces, bueno, algunos lo hicieron, otros no, pero justamente yo creo que ahí pudimos establecer una buena conexión con la gente, porque era precisamente eh, pues entender, poder tener un diálogo con ellos acerca de sus creencias y respetarlas, cómo hace el trabajo gráfico bien hecho y poder comprender, ¿no? Entonces, bueno, pues si se requiere someterse a un ritual como este, pues se hace y se entiende que para la gente esto es importante, ¿no? Entonces son esos recuerdos increíbles de hacer el trabajo de campo. Después de eso, algunos decidieron quedarse en Chapultenango a hacer sus investigaciones y otros decidimos
irnos y conocer más lugares de este gran terruño Zoque. Y entonces nos adentramos en la sierra a caminar y a caminar, a caminar y a caminar. Entonces encontramos otras localidades. Digamos, claro, llevábamos un conocimiento previo de la geografía Zoque más o menos, con mapas, con cartografías, etcétera. Pero ya estar allí, caminarlo, pues es otra cosa, ¿no? Porque, bueno, pues hay que de pronto bajar las barrancas, cruzar los ríos, subir la sierra. Y en ese transcurso conocimos a muchísima gente y muchos se asombraban en ese entonces de que anduviéramos por ahí, ¿no? Pues, ¿quién eran esos? Éramos 4 compañeros y compañeras. Y bueno, y estos locos que hacen ahí metidos en la sierra solos, con su mochila. Y pero bueno, pues justamente ese es el trabajo antropológico de campo también, ¿no? Pues ir y presentarse y conocer a la gente y charlar. Y las pláticas son de horas y horas y horas y horas y horas. Y eso a la gente también le gusta mucho, lo disfruta mucho. Y entonces hay un intercambio ahí fabuloso. Digamos que esas son como de las cosas que más me quedan a mí fuertes como recuerdo, el impacto de los paisajes, que bueno, pues ya sabemos que Chiapas es particularmente impresionante en términos de diversidad, eh, no nada más cultural, sino del ambiental. El paisaje es increíble, el paisaje natural y el paisaje construido también por las propias sociedades. Y eso se queda en uno, se queda en la piel, se queda en todo. Y eso, bueno, pues uno lo trabaja para trasladarlo a un dato científico, a construir una narrativa, etcétera, ¿no? Sí, y a mí me gustaría compartir con nuestra audiencia el hecho de que pues ustedes llevan un cuaderno de campo, van viendo esto que resulta revelador, meterse a esos mundos. Hemos tenido cuidado en Entre Tejas de acompañar un poco este proceso que se ha dado en los últimos años de conocimiento, de rescate, de hallazgos del pueblo Zoque, de la cultura Zoque, que en verdad quiero confesarle que no es una presencia así como debería serla en todo Chiapas. Siempre nos quedamos pensando en la cultura maya, pero la cultura Zoque está resultando de lo más reveladora y de lo más interesante. Y por eso precisamente cuando yo leía ese trabajo suyo, me, me, me pareció fascinante la narrativa porque ya me imagino a Levi Strauss en el norte de África trabajando con todos estos pueblos, que es lo que finalmente ustedes hicieron. Y le voy a recordar un pasaje que tengo aquí a la mano, que quiero compartir también con nuestra audiencia. Dice, los habitantes de los municipios de Ostohuacán, de Francisco León, de Chapultenango y de Ocotepec se bañaban en los arroyos frescos o en las aguas termales, de donde las mujeres recogían pedazos de piedra pómez para tallarse los talones y los codos. A veces, cuando se estaba en estos arroyos, se percibía un ligero aroma a café y se atribuía al paso de Nahuayomo, la mujer del agua, la culebra, la sirena. Es decir, la vivencia de nosotros que nacimos aquí, que hemos crecido y que vemos a los pueblos originarios, bueno, vemos lo superficial, pero no logramos profundizar en su idiosincrasia, en sus tradiciones, en su cosmovisión, que es lo que nos revela afortunadamente la academia y lo que ustedes trabajan, ¿no? Otra cosa que se me hizo reveladora fue el caso de el asunto de la música, ¿no? El cuero de venado utilizado para el tambor. Y que dice ahí, venada, mejor dicho, por algunas características que tiene mejor acústica o no sé. El armadillo que estoy viendo allí a su derecha, justamente también convertir la caparazón del armadillo en instrumentos musicales. O sea, realmente resulta tan revelador acercarse al conocimiento de estos pueblos originarios nuestros como en toda la República. Pero bueno, como chiapaneco nos llama la atención esto. Respecto a la música, doctora, ¿qué ha encontrado en el pueblo Zoque? ¿Cuáles han sido los hallazgos suyos? Sí, gracias. Bueno,
un tema amplísimo, ¿no? Voy a tratar de sintetizar porque se podría quedar hablando horas y horas al respecto. Porque yo creo que algo que es importante decir es que echamos mano de muchas fuentes, de muchas metodologías, de muchas herramientas para la investigación. Y, digamos, a veces quizá localmente no se ve esto porque algunos estudiosos, si son chiapanecos o de las zonas, a lo mejor naturalizan muchos hechos, pero cuando logran también alejarse un poquito, logran ver cosas que a lo mejor daban por hecho, pero en este caso ahora ya las analizan, ya las ven con otras perspectivas, etcétera, ¿no? Esto lo menciono por esta idea de si cuáles son los mejores antropólogos, los que son de los lugares o los que son de fuera, ¿no? Hay una discusión ahí tremenda, siempre ha habido. Pero lo cierto es que ambos tenemos que echar mano de todas estas diversidades de materiales, de fuentes, de formas de hacer trabajo de campo, de etnografías, etcétera, ¿no? Y en este sentido, es que también algo del acercamiento que he tenido a esta zona ha sido a través de las expresiones musicales. Y esto es interesante porque a veces consideramos a la música como aislada de todos los elementos o como un aspecto o artístico o como un aspecto meramente ritual, cuando es mucho más complejo que eso, ¿no? A veces se da por sentado, por ejemplo, bueno, pues tocan flautas y carrizo para que llueva y no es tan así, no es tan mecánico como es. Hay un perfil estético, hay muchas cosas. Lo cierto es que la música eh, permite, posibilita que uno vea las relaciones sociales que se generan en torno a ella. Y eso es lo que nos importa. ¿Quiénes son aquellos que o aquellas que tocan, que conocen ciertas piezas de los repertorios tradicionales, en qué ocasiones se tienen que tocar, cómo se manufacturan algunos de los instrumentos cuando son de manufactura local, cómo se hacían antes los tambores, por ejemplo, con la piel de venado, después se cambió con otros materiales, en fin, los carrizos, hay una gran tradición de flautas de carrizo con distintos agujeros de obturación que dependen de las alturas, en fin. Entonces, hay una gran tradición también musical ahí que cada vez se va complejizando más, ¿no? Y gracias también a través de esta perspectiva, digamos, múltiple, muchos factores, es que pude abordar ahí las músicas. Hay un gran complejo musical en torno a las fiestas que obviamente tienen que ver con la comida ritual, con la comida ceremonial, con los sistemas de cargos, digamos, a la forma en que localmente la gente organiza a los encargados de desarrollar las fiestas, de preparar las cosas, de adornar, de cuidar la iglesia, quiénes son los conocedores de los rezos particulares para cada, en fin, todo es un complejo muy, muy grande. Y claro, una parte fundamental es la música. O sea, no hay ninguna fiesta sin música, pocos rituales hay sin música porque, digamos, están acompañados al menos de una flauta o de tambores, o a lo mejor no es propiamente música, pero sí hay objetos sonoros ahí que están acompañando ceremonias, por ejemplo, campanas o los chinchines, estas maracas que hay en todo Chiapas, en fin. Entonces, a través de la música, de buscar la música, digamos, pude conocer a quienes portaban esta tradición y que resultaba que eran además curanderos y que eran danzantes y que era gente que conocía sus zonas y su historia de manera impresionante. Y entonces el trabajo también con ellos y con ellas también me ayudó a la construcción de estas narrativas y de
tratar de ensamblar todas las historias en torno a la erupción y en torno a otros casos. Y bueno, esto es muy interesante y me gusta mucho la pregunta porque a veces, como decía al principio, no consideramos a la música como parte de un todo, sino que la aislamos o la vemos como si fuera un caso aparte, hasta a través de un lenguaje como muy críptico, muy que nadie entiende, y no es así, no es así, ¿no? Entonces, y además Chiapas, pues es un estado muy musical, pues, en todos lados hay músicas, aún habiendo, musicales que podemos encontrar en muchas partes, por ejemplo, este ensamble de tambores y flauta de carrizo, en casi todas las zonas indígenas hay, y lo podemos ver en las fiestas, en las celebraciones católicas, siempre figuran, siempre aparecen estos ensambles, pero tienen sus particularidades. Y a veces podrían, digamos, conciliar o coincidir con algunos sones o ciertas tradiciones musicales, pero siempre hay una creatividad muy diversa. Y el considerar a la música como parte de todo un fenómeno social que además tiene un proceso histórico larguísimo, nos ayuda mucho a entender de quiénes estamos hablando. Nos ayuda a entender cuáles son los juegos que la propia memoria de la gente tiene para construirse a sí misma como individuos y como sociedad, como colectivos, sea en sus propias localidades de origen, sea en el desplazamiento, sea en la migración, etcétera, ¿no? En fin, es amplísimo, ¿no? Y ya nada más para cerrar esta parte, si no voy a seguir hablando. Em, También he hecho, hice muchas grabaciones de campo hace varios años y también, bueno, se trabaja con este material justo para ver pues ciertos parentescos musicales con otros. A mí no me interesa propiamente esta parte del análisis musical tan específico, tan como lo hacen algunos etnomusicólogos, etcétera, ¿no? Lo que me interesa es justamente ver a través de esas músicas procesos sociales y devenires históricos. Porque aquí yo creo que el foco de la antropología de la música es justamente la gente, ¿no? Los sujetos. Eso, Háganos un favor enorme, no voy a desaprovechar la oportunidad de estar conversando con una etnomusicóloga de gran experiencia. ¿A qué se refiere con esto de acercarse a los procesos etnohistóricos? Le voy a decir por qué el motivo de mi pregunta. Yo recuerdo hace varios años, descubrí música barroca de Puebla y un disco compacto que se editó y que se publicó, donde había música justamente de las iglesias y compositores poblanos del siglo XVII. Yo me pregunté cómo es que en Chiapas no hemos tenido esta tradición musical de tener justamente los pentagramas y todo esto con la música tradicional. Pero después descubrí en el caso de esta región de Comitán, el caso de la música tojolabal. No hay registro escrito en pentagramas de la música que interpretaban los tojolabales. Es decir, hoy en día, cuando hay un ceremonial, un festejo tojolabal, escuchamos la música de carrizo y de los tambores, y es algo que nos es muy familiar. Pero, ¿qué pasó con la música de hace 100 años, de hace 200 años, de la música de la colonia? ¿Usted ha encontrado registros de ese tipo en la música, pues digamos, de la colonia, ya no la prehispánica, pero digamos de la colonia de los pueblos originarios en Chiapas? ¿Existe? ¿En los archivos está? uy, bueno, es una estupenda pregunta porque lo que hace falta justamente es la investigación. Entonces, pero bueno, vamos a pensar en varias cosas. Una sería esa música colonial, digamos que por lo general sí está registrada, aunque sea poco, pero sí hay.
en archivo y que pues poco se ha investigado, poco se ha acercado a ello, ¿no? Y sí, en efecto, en el caso poblano, pues tenemos a los archivos catedralicios que tienen unas secciones, fondos particularmente importantes sobre música, eh, digamos, y que se han investigado mucho. Y bueno, y tal vez hace falta investigarlos más. Estuvo ahí, por ejemplo, Thomas Stanford, el etnomusicólogo, trabajando sobre estos archivos catedralicios, tanto allá como aquí en los de la Ciudad de México. En Chiapas falta ese trabajo. Ahora, esa es una parte, pero la otra parte es pensar el registro de las músicas indígenas, por llamarles de alguna manera. Adelante. Sí, bueno, y en el caso de Chiapas, digamos, lo que falta es investigación, justamente. Y hay psicólogos en Chiapas. Entonces, bueno, hay mucho material en archivos, etcétera, que pueden ser trabajados para abordar la música colonial y la música del México independiente y posterior, por supuesto. Pero que ese es otra cosa. Pensando en las músicas contemporáneas, tojolabales, en fin, de otras regiones del estado, hay mucho material ya grabado. Y esa era una manera de dar cuenta de esas músicas, registrarlo, grabarlo. En su momento se hicieron transcripciones musicales de algunas piezas cuando no era habitual de grabarlos, pero estoy hablando de los años 40, digamos, ¿no? Donde se hacía la transcripción directamente in situ, pero con una notación europea. Pero, digamos, después se grabó en la radiodifusora que está en Las Margaritas, por ejemplo, la radiodifusora del desaparecido INI, que ahora es INPI. Ahí hay grabaciones de campo de música tojolabal desde finales de los años del 79, que se instaló esa radio. Sí hay registro y sí hay manera de dar cuenta porque salieron fonogramas, en fin, muchas maneras. Es decir, no se reduce el fenómeno musical para difundirlo a solamente tener una transcripción con la acción occidente de la música, porque son horas de músicas a una pauta. Es como cuando escribimos o registramos una lengua con alfabeto latino, pero no usamos un alfabeto fonético, por ejemplo, que dé cuenta de otros, de los nos, de, etcétera. Entonces, transcribiéndolo en este tipo de notaciones, se reduce el fenómeno sonoro. Todo esto lo comento porque sí hay grabaciones, sí hay material, sí hay muchísimo sobre Chiapas, sí, y cada vez hay más gente interesada propiamente en lo musical que están dando cuenta de esto. Y esto es muy interesante porque también va trazando distintas perspectivas de abordar la música. Entonces, bueno, yo hace rato mencionaba que mi acercamiento ha sido a través de la antropología, porque yo, aunque soy músico, fui músico porque realmente no lo hago ahora, pero eh, estudié acordeón muchos de niña, de jovencilla. Yo soy antropóloga y desde ahí es que veo el fenómeno musical, digamos, no soy etnomusicóloga, porque mi planteamiento desde la antropología considera a la música como parte de todo un entrado social. Y esto, por nos remite a la necesidad de hablar de la música también en términos históricos, ¿no? Que es algo que había comentado hace rato. Cómo puede dar cuenta de los devenires, de los procesos, las músicas, ¿no? Por supuesto que sí, pero a lo mejor no nada más la música en sí misma, ¿no? Sino los instrumentos con que se crea, los escenarios, las propias historias de los músicos, los usos de esas músicas en los diferentes contextos. Y eso es lo que el trabajo de los historiadores y de los antropólogos trata de ir entretejiendo, dar
cuenta de esa música en el pasado. Desafortunadamente no tenemos elementos para hablar de las músicas prehispánicas. Hasta ahora todavía no, aunque hay proyectos en la UNAM, por ejemplo, sobre la acústica, en particular maya, etcétera, ¿no? Entonces sí hay, digamos que, indagaciones. Bueno, pues falta mucho que hacer y yo creo que los etnomusicólogos y etnomusicólogas en Chiapas podrían hacer este trabajo con los archivos. Y esto me recuerda también a algo que creo que es importante mencionar. Nosotros, hablo en plural, el- desde el Instituto Nacional de Antropología e Historia, eh, estuvimos en un programa nacional de etnografía. Este programa nacional de etnografía Raíces. abordaba distintos aspectos. Ese es otro, pero bueno, ahorita Ya. también Ok. comento el de raíces, es un programa radiofónico y tema de investigación permanente. Entonces fueron 2 décadas de trabajo con colegas que investigaban los mismos tópicos en todo el país, en regiones indígenas. Y pues nosotros teníamos nuestro equipo de investigadores e investigadoras para trabajar en Chiapas. Y es rico porque nos posibilitó hacer comparaciones entre regiones. Y aunque los tópicos, por ejemplo, eran pues muy diversos, que abarcaban desde las cosmovisiones indígenas hasta problemas de migración, racismo, etcétera, un abanico muy grande, siempre salían aspectos sobre las músicas en las diferentes zonas, pero siempre en un contexto muy particular. Todo lo que bueno, dar cuenta, quizá con el pretexto de la música o de otros aspectos, de fenómenos como la migración, el racismo, etcétera, ¿no? Estos que comentábamos. Y esto lo hace ser, pues, más rico y también tiene la posibilidad de tener una divulgación más amplia entre la gente, ¿no? Que tengan la posibilidad de Chiapas, que a lo mejor en el 2008 publicamos un atlas etnográfico de Chiapas, justo INA con el gobierno del estado de Chiapas. Y bueno, colaboran ahí pues muchos y muchas investigadores connotadísimos. Por ejemplo, vi que también estará hoy Sonia Toledo en una entrevista, en fin, ella está ahí con nosotros, Mario Humberto Ruz, Juan Pedro Viqueira, sin fin de estudiosos de Chiapas desde sus propias trincheras. Y son pues materiales que son accesibles al público en general, que son de alta divulgación y que nos hablan también de todos estos casos tan bonitos, tan particulares sobre la comida, sobre las danzas, sobre la propia historia, ¿no? Que es riquísimo en general, ¿no? Claro, doctora, pues voy a aprovechar también porque me llama mucho la atención el hecho de que existe una fonoteca en el INA. Existe todo este trabajo que usted realizó también con otros colegas suyos con respecto a lo que nos acaba de comentar de investigación de etnomusicología en Chiapas. Eso está allí y salvaguardado. El caso de las grabaciones de la radioemisora de Margaritas, ¿también están allí con ustedes o dónde está eso salvaguardado? Si usted lo sabe, pues, porque yo creo que es importantísimo. Si ya desapareció el INI y se va a convertir en otra cosa y en uno de esos cambios sexenales, esto se pierde, sería terrible, ¿no? O sea, ¿qué hace el Estado mexicano realmente para salvaguardar? Sobre todo en un momento en que sabemos en la crisis en que se encuentra la Fonoteca Nacional, que es otro lugar también importantísimo para todo esto, ¿no? Lo de los paisajes musicales, que es un tema maravilloso que hay con respecto a todas las regiones del país. Sí, bueno, en particular sobre los acervos, las fonotecas que tienen el sistema de radiodifusoras indigenistas, las propias emisoras conservan sus notas.
Y también hay una parte de esos acervos que se copió y que se conserva en la fonoteca del INPI ahora, en la Ciudad de México. Y son materiales que son susceptibles de consulta. Entonces, muchas de las grabaciones que se hicieron en las radiodifusoras, yo trabajé en el INI, pues hace muchos años, justamente en el sistema de radiodifusoras, y se hacía producción radiofónica, se sigue haciendo. Entonces, son materiales que se utilizan para la divulgación regional. También hay intercambios, en fin, pero digamos, esos materiales existen y están, muchos se han digitalizado, bueno, convertido a sistemas digitales, justamente para tener mayores posibilidades de su difusión y también de su preservación, aunque no sabemos ahora también si lo digital vaya a durar tanto, ¿no? En términos de preservación del patrimonio sonoro, si le podemos llamar de manera. Y esto tiene que ver con lo que se preguntaba sobre las fonotecas. En la fonoteca de Lina, que es la fonoteca del Instituto de Antropología, pues fue una fonoteca pionera, digamos, una fonoteca que resultó de los procesos de investigación en el país que hubo de investigadores en distintas zonas. Entonces, también se creó a partir de lo que se grabó en campo como parte de la colecta de objetos etnográficos, de testimonios, etcétera, que se hicieron para la creación del nuevo Museo de Antropología en Chapultepec, que se inauguró en el 64, creo que en 1964. Entonces, para esa fecha, lo que hicieron los estudiosos en ese momento, pues, era recolectar materiales y también grabaron cine y también grabaron músicas. Entonces, ese material fue conformando un acervo fonográfico. Ya había grabaciones anteriores de los años 40 o copias incluso de grabaciones, por ejemplo, de Lumholtz de finales del siglo XIX, en Nayarit, etcétera. Y en el caso particular de Chiapas, por ejemplo, hay registros de los años 50, de fines de los 50, que hizo Thomas Stanford en varias indígenas. Entonces, hay grabaciones que están, eh, incluso fueron editadas en fonogramas. Es la colección de Testimonio Musical de México, que es una colección muy bonita, muy grande, que pues, sigue saliendo y que ha sido de gran alcance para el público. Y Thomas Stanford en vida donó sus grabaciones a la Fonoteca Nacional, que es esta fonoteca también que pertenece a la Secretaría de Cultura, etcétera, y que bueno, pues está ahí en proceso de catalogación y de resguardo, y que bueno, pues ahora estamos un poco, pues todos los interesados en acervos sonoros en general, pues bueno, viendo por dónde van a ir las cosas para que esos acervos tan importantes, como decías, de los paisajes sonoros, en fin, de toda esa memoria sonora, pues quede realmente a resguardo. Entonces son como, es muy complejo porque aquí ha intervenido justamente todo el trabajo de las instituciones y ha sido muy diverso. El CELALI, por ejemplo, en Chiapas, en los años 80 y 90 también editó fonogramas y eran grabaciones de campo o grabaciones en estudio que hacían de los músicos de distintas zonas indígenas del estado. Entonces también eso es material que se puede consultar, que existe. Y hay un fenómeno interesantísimo que ha resultado también del trabajo de las radiodifusoras y del propio interés de la gente y de los músicos, pues es justamente eh, hacer sus propias grabaciones y sacar sus propios fonogramas. Entonces hay una cantidad en Chiapas impresionante de fonogramas independientes, como le llamo yo. Pues es fabuloso. Por ejemplo, en la zona Zoque, justo hay este grupo de jóvenes que se llama la sexta vocal, porque en el idioma Zoque existe una sexta vocal, que es la E, y ellos pues
tocan, han compuesto piezas musicales de ska o de otros géneros en zoque. Entonces ha sido un exitazo y han estado editando ellos sus propios fonogramas. Entonces eso nos habla también de una vigorosidad, una vitalidad de los fenómenos musicales en Chiapas. Por supuesto, aunque es un proceso distinto que el de los zoques, pues está todo lo que ha sido llamado el Batsi Rock, ¿no? Los Alpes, donde también pues hay un sinfín de ensambles musicales con creaciones que retoman las propias tradiciones musicales locales o tienen otras creaciones diversas, riquísimas, con un juego de instrumentos musicales muy amplio y que coexisten con las músicas muy tradicionales, ¿no? Sin estorbarse, sin chocar, sino como parte de lo que es la vida contemporánea de los pueblos indígenas, que es muy heterogénea, muy amplia, muy rica, muy diversa, ¿no? Y bueno, aquí sí creo que tiene un gran reto las instituciones de gobierno en Chiapas de poder darle justo el valor a todo, porque justamente yo escribí un libro hace muchos años que mencionabas al principio, gracias, que se llama La invención de la música indígena de México. Y es justamente a partir de mi propia experiencia investigando las músicas, en el trabajo en el INA, en el desaparecido INI, en fin, observar cómo a partir de los promotores culturales, de las políticas públicas en materia de música, se dio una suerte de selección artificial de ciertas músicas en detrimento de otras. Entonces, hubo unas músicas que se fomentaron mucho, que se divulgaron, etcétera, que se les apoyó y a otras no. Y entonces se fueron generando también estereotipos y ciertos, digamos, géneros musicales o ensambles, etcétera, desconociendo todo lo otro, desconociendo una gran diversidad de posibilidades, ¿no? Y yo creo que, pues, ese es uno de los grandes, trabajos que se tienen que hacer, tanto desde la academia, como desde los promotores, como desde las trincheras de gobierno, para poder de veras dar cuenta de toda esta gran riqueza, ¿no? Mencionábamos hace rato de que falta investigación, por supuesto, falta muchísima investigación y mucha conciencia de la relevancia de lo sonoro en términos de que constituye una memoria colectiva, una memoria histórica de los distintos pueblos, en este caso de Chiapas, ¿no? Claro, y sobre todo en estos tiempos en que vivimos del gran embate transnacional y de la música foránea que nos ha hecho percibir como de tercera categoría nuestra música autóctona, nacional, original, de nuestro entorno en la comunidad. Y coincido con usted en el sentido de que sí hay una gran responsabilidad de las instituciones para el caso de Chiapas, que sería magnífico contar en verdad con una fonoteca en Chiapas. Tendría que haber un departamento de ese tipo, una dirección, en la UNICACH, en la escuela de música, o en la UNACH, en el mismo Instituto de Cultura, o por parte del gobierno del estado. Creo que sí es importantísimo, porque si no nos hacemos cargo nosotros de nuestra tradición musical y vamos a esperar que se reúna esto junto con la tradición de otros 31 estados en el centro, pues va a ser muy complicado. Sin duda que esta es la gran lección que nos queda, doctora. Pues qué interesante charla. Muchísimas gracias. Como usted dice, habría que escuchar su experiencia con respecto a la etnomusicología por horas y horas. Ya habrá oportunidad, esperemos que así sea. Y sobre todo que nos comparta sus conocimientos sobre nuestro estado, sobre Chiapas. Y agradecerle que haya dedicado gran parte de su vida al estudio de esta región, ¿no? Y que haya sido cautivada por los diversos pueblos y culturas que aquí vivimos. No, pues muchísimas gracias por la invitación. Sí, quedan muchas cosas en el tintero por escribir y muchas cosas por decir, en particular
de estas regiones zoques que han sido olvidadas un tanto frente a la gran producción académica que ha habido sobre otras zonas. Y justamente digo yo que es porque se ha enfocado la investigación en lo maya y los zoques es el único pueblo indígena en Chiapas originario que no es maya, sino es mijezoqueano, ¿no? Sí, claro, pero una gran riqueza que hay todavía por hallar en su estudio. Pues muchísimas gracias, doctora, y muchísimas gracias a ustedes que nos acompañaron. Les ofrezco una disculpa, tuvimos algunos inconvenientes en la señal de internet, pero esperamos que quede resuelto a final de cuentas en el resultado de esta entrevista. Muchísimas gracias, nos vemos a la siguiente oportunidad de estar juntos. Cuídense mucho, que estén bien.